Bueno, vamos retomando de nuevo la transmisión del evento. En este momento voy a presentar al primer expositor, es el profesor Andrés Díaz Lantada de la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor es ingeniero mecánico, es doctor, tiene su doctorado y es el director del laboratorio de desarrollo de productos de la misma universidad. Profesor Andrés, le solicito que vaya compartiendo la presentación. Muy bien, buenas tardes, Marco, y a toda la audiencia. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes, profesor Andrés. Bueno, la presentación que nos va a hacer el profesor Andrés se llama Tendencias en Fabricación Aditiva, Biomédica, Biomateriales Inspirados e Implantes Inteligentes. Profesor, de nuevo le agradecemos la colaboración con este evento. Es muy importante para nosotros que usted arranque y, bueno, la audiencia en este momento es suya. Muy bien, muchas gracias. No sé si ven correctamente mi pantalla. Sí, señor. ¿Se ve la presentación? Muy bien. Pues un placer, un ya la orgullo estamos viendo. estar aquí acompañándoles en esta sesión. Enormemente agradecido al SENA por la invitación y lo que ya siento es no poder estar allí acompañándoles en vivo, ¿no? Pero bueno, espero que próximamente, cuando la situación sanitaria pues ande mejor y lo permita, podamos conocernos en persona. La presentación que traía hoy trata sobre tendencias en fabricación aditiva biomédica, centrándome en los biomateriales bioinspirados y lo que podríamos denominar implantes inteligentes. Estamos empezando con una línea en la que estos implantes pues, pueden cambiar de forma, detectar ciertas patologías dentro del organismo, actuar en consecuencia. He preparado la presentación según el siguiente índice y también lo que me gustaría es aportar una visión general de estas líneas de investigación que desarrollamos en el laboratorio. Básicamente están muy relacionadas con la fabricación aditiva aplicada al ámbito médico, en distintos ámbitos, desde investigaciones más básicas hasta lo que podríamos denominar transferencia de tecnología. Si piensan en las tecnologías industriales, mecánicas que han sido protagonistas en la salud a lo largo de las últimas décadas, pues digamos que desde principios del siglo XX, las primeras tecnologías que transformaron la salud fueron todas aquellas relacionadas con la detección de fenómenos que pasaban en el interior del cuerpo humano, muy asociadas pues al desarrollo del conocimiento en ámbitos como la radioactividad, la ingeniería nuclear, por supuesto, y todo ello pues dio lugar al desarrollo pues tanto de los tubos de rayos X como de la resonancia magnética, y progresivamente se fue avanzando hacia la tomografía axial computerizada y bueno, no cabe duda que todas estas herramientas transformaron la salud y permitieron una medicina basada en la evidencia. Más recientemente yo diría que unas de las tecnologías que están siendo verdaderas protagonistas y que pueden cambiar, transformar la salud a muy corto y medio plazo son las tecnologías de fabricación aditiva, de manufactura aditiva, desarrolladas en paralelo a los avances en los sistemas de diseño asistido por computador, herramientas de modelado computacional y al empleo de imágenes médicas como input para estos programas de modelado. De esta manera, pues se puede diseñar distintos tipos de dispositivos de una forma incluso personalizada e ir pasando por distintas fases, desde lo que podrían ser desarrollo de modelos para planificación quirúrgica, para entrenamiento quirúrgico, para diagnóstico, hasta lo que ya pues tiene que ver con ese desarrollo de implantes personalizados, soluciones de ingeniería de tejidos y demás. Entonces, hemos vivido en estas últimas décadas una transición
de lo que denominábamos prototipado rápido, con estas herramientas de impresión 3D más económicas quizá, a una fabricación rápida, aditiva y sostenible y de muy alta calidad, con mejoras en cuanto a las máquinas, procesos y demás. Como ahora veremos, he intentado traer una serie de ejemplos de los desarrollados en el laboratorio, de los proyectos en los que estamos involucrados. Entonces, las líneas que tenemos biomédicas o de aplicación de la manufactura aditiva al ámbito médico en el laboratorio están esquematizadas en esta diapositiva que pueden ver. Partimos de, bueno, básicamente lo que pretendemos en el laboratorio es utilizar principios y técnicas de la ingeniería mecánica en general aplicados a la vida. Pero claro, en estos principios y técnicas de la ingeniería mecánica pues juegan un papel fundamental las tecnologías aditivas. Entonces, partiendo de lo más básico, podríamos pensar en todo lo que es promover interacciones a nivel celular. Tenemos esa línea de investigación más básica en la que se diseñan dispositivos, elementos, incluso podríamos decir biomateriales que imitan el organismo humano para producir respuestas celulares especiales, y también en el desarrollo de microsistemas, en muchos casos empleando tecnologías de fabricación aditiva de alta precisión para interactuar con estas células, para conocer bueno, pues cómo son los procesos fisiológicos en el organismo. Una vez desarrollamos ese conocimiento, lo que pretendemos es aplicarlo ya al desarrollo de unos dispositivos médicos más macroscópicos que puedan resolver problemas quizá bueno, más relevantes empleando ese conocimiento generado. Estamos trabajando en el desarrollo, en esta línea de investigación aplicada, en el desarrollo de dispositivos médicos de código abierto y en metodologías de co-creación de dispositivos. En estas metodologías, de nuevo, las tecnologías aditivas juegan un papel muy especial, muy fundamental, porque, por ejemplo, disponer unas herramientas de manufactura aditiva cerca de los hospitales, quizá, o cerca de los pacientes, pues puede simplificar en muchas ocasiones problemas asociados a la cadena de suministro. Podríamos pensar cualquier tipo de problema que surge por estar en un entorno remoto al que es difícil pues, llevar dispositivos médicos. Y bueno, hemos vivido todos como en esta época de pandemia, entorno remoto, pues podía ser mismamente en Madrid la casa de mis padres. Se convirtió de repente en un entorno remoto a pesar de vivir cerca de mí, porque estuvimos todos confinados. Entonces, si estas herramientas de manufactura aditiva, aprovechando pues esa posibilidad de deslocalizar la producción, pues están adecuadamente distribuidas, se pueden fabricar dispositivos médicos muy cerca de los pacientes. Y esto pues, son aspectos que estamos intentando estudiar también. Y luego, por supuesto, cada vez es más frecuente que los hospitales incorporen estas herramientas de manufactura aditiva, bien dentro del propio hospital, con un departamento de ingeniería biomédica, de ingeniería mecánica, ingeniería industrial que apoya bueno, pues al desarrollo de soluciones a ser posible personalizadas para los pacientes, o en colaboración con centros tecnológicos, universidades, empresas y demás. Comenzando por esa línea de investigación más básica, traigo aquí la imagen de una célula eucariótica, un esquema de la célula, como saben, unidad básica de vida inteligente, y que no solo opera en base a su información genética, sino también en base a las complejas interacciones con su microentorno. Este microentorno que denominamos matriz extracelular y que proporciona a estas células vivas un soporte físico-químico y señales, podríamos decir, información, señales, estímulos epigenéticos distintos a la genética que afectan a su comportamiento. Entonces hay un tipo particular de células, como saben, células madre que tienen una serie de capacidades regenerativas y permiten reparar el organismo. Estas células se pueden diferenciar en distintos tipos de tejidos y además, en función de cuál sea su microentorno, pues con ese microentorno se puede influir en la generación de ciertos tejidos adecuados o en que esas células madre pues, expresen ciertos genes y den lugar a una diferenciación conforme a la reparación tisular que queremos realizar. Esto evidentemente es enormemente complejo, pero esas matrices extracelulares en las que las células
viven, en las que las células se apoyan y con las que se puede influir en el destino celular, podríamos decir, pues esas matrices extracelulares también se están fabricando en muchísimos casos con tecnologías aditivas, como veremos. Para que se hagan una idea, estudios habituales con células pues, suelen recurrir a placas de Petri, cultivos bidimensionales, y aquí pueden ver un ejemplo de células mostrando un buen estado energético. Cuando empezamos a intentar pues, estudiar qué ocurría en ese microentorno, ver hasta dónde podíamos llevar las capacidades de fabricación, que en la mayor parte de los casos fabricación aditiva, con las que contábamos, los distintos materiales que empleábamos, y ver si éramos capaces de influir en este nivel celular, pues uno de los primeros estudios que hicimos fue una probeta microtexturizada. Como pueden ver en la imagen, la probeta inicialmente está fabricada por estereolitografía láser, una tecnología de fotopolimerización aditiva. En este caso lo utilizamos como molde para obtener una réplica. Esa piececita azul que ven es una réplica empleando una silicona de grado médico sobre la que luego pudimos cultivar células, emulando una especie de placa de Petri, pero en vez de aportar un entorno bidimensional, pues aportábamos un entorno de 2 dimensiones y media, ¿no? Un entorno con ciertas texturas superficiales que hacía que las células pues, se agrupasen formando una especie de patrones que en cierto modo emulan esta forma en la que las células pues, están conformadas en los tejidos, ¿no? En muchas ocasiones tienen agrupaciones más compactas en el exterior, más porosas en el interior, como resultado de que, por ejemplo, los huesos pues, tienen que soportar esfuerzos de flexión, entonces dan lugar a estructuras más compactas en el exterior. Pues en este caso, aunque no es algo verdaderamente tridimensional, pero sí que conseguimos tener una especie de modelo bidimensional que imitaba la estructura del hueso. Inicialmente no era lo que buscábamos, inicialmente lo que buscábamos era células en pocitos, pero al final obtuvimos esta agregación tan interesante y ver que las células en ocasiones interactuando con nuestros materiales, con esos diseños que hacemos, se comportan de una forma tan diferente a lo esperable, pues la verdad es que aquello nos animó muchísimo a seguir continuando en esta línea, ¿no? En esta línea de interacción a nivel celular. Si hemos visto que en 2 dimensiones, pues ya el comportamiento en una placa de Petri o en una superficie microtexturizada, pues es muy distinto, pues también los propios biomateriales en 3 dimensiones, ahí ya la complejidad es mucho mayor, ¿no? En general, los materiales biológicos y los materiales sintéticos pues se diferencian. Se diferencian en cuanto a la elasticidad, resistencia, estructura, topografía superficial, comportamiento a fatiga, capacidad de curación, apariencia, en fin, múltiples aspectos que hace que los materiales de origen natural pues tengan unas características muy interesantes para soluciones ingenieriles, no solo soluciones médicas. ¿Podemos intentar imitar estos materiales naturales y conseguir con ellos ciertas funcionalidades? Pues la idea es que precisamente esta complejidad, como saben, es muy adecuada para las tecnologías de fabricación aditiva. Estas tecnologías, al fabricar capa a capa, depositando material, pues permiten obtener unas geometrías mucho más complejas de las que habitualmente son alcanzables con tecnologías más tradicionales. Entonces, en este ámbito estamos intentando reproducir en el laboratorio geometrías reticuladas, porosas, con ciertos gradientes de propiedades, con unas topografías superficiales que imiten a las topografías de objetos materiales naturales, y para esto también hay que trabajar en la multiescala. Entonces traigo ciertos ejemplos. Pueden ver aquí en la imagen de la izquierda unos andamios de ingeniería de tejidos que imitan el hueso, en este caso con un gradiente de porosidad. Ese gradiente de porosidad pues es similar al que uno puede encontrar en los huesos, y estas piezas están realizadas con una tecnología que se llama litografía cerámica, o fabricación aditiva cerámica basada en litografía. Básicamente trabaja como una tecnología de fotopolimerización de una resina, solo que en este caso la resina tiene una carga cerámica importante.
Una vez fotopolimerizada la resina, bueno, esta es Larry cerámica, la resina hace de aglutinante, de adhesivo para las partículas cerámicas. Una vez fabricada la geometría, se somete a un proceso de sinterizado, se elimina el polímero y se alcanza una pieza final cerámica. Es una tecnología desarrollada industrialmente por la empresa Litoz, que es una empresa austriaca, y bueno, pues estos ejemplos surgen de un proyecto que tuvimos con ellos, en el que estuvimos colaborando en el desarrollo de ciertas soluciones para salud. En la imagen central e inferior, pueden ver unos andamios de ingeniería de tejidos, en este caso para reparación de tendón y ligamento. El modelo superior translúcido es un modelo obtenido por estereolitografía láser en una resina que en este caso no es compatible. El modelo de la derecha incluye pues, unos andamios, los de color blanquito, así con esa especie de triple hélice, como si fuera una triple hélice de ADN, en vez de una doble hélice, pues una triple hélice, y están obtenidos por sinterizado polimérico. Y estos sí son adecuados para cultivo celular y pueden ver en la imagen inferior pues cómo las células crecen en el interior de estas estructuras. Y luego más a la derecha tienen otros ejemplos también en los que combinamos o en los que introducimos ciertos gradientes funcionales. Básicamente lo que intentamos es alcanzar geometrías que imitan a las geometrías del organismo humano, pero con diferentes materiales, intentando llegar a lo que podríamos decir una especie de implantes avanzados. Básicamente un implante convencional pues suele ser macizo, se implanta en el organismo y cuanta menos interacción tenga, en muchas ocasiones, cuanta menos interacción tenga el implante con el organismo, mejor. No es así en el caso de los andamios de ingeniería de tejidos. Estos andamios, la idea sería que pudieran ir cargados con células de los propios pacientes, implantarse en el organismo y de esa manera pues tener una biocompatibilidad mejorada y además en algunas ocasiones podrían ser incluso biodegradables en el interior del organismo. En relación a esto, pues en ocasiones nuestros tejidos pues, no están formados por un único material. Los propios huesos tienen su componente cerámica, pero tienen también una componente polimérica. O en el caso de las articulaciones tenemos una zona más rígida, la zona ósea, y progresivamente hay un gradiente de propiedades hacia una zona más elástica, aquella del cartílago, ¿no? Que hace como colchón entre las distintas articulaciones. Bueno, pues en este caso uno necesita recurrir a tecnologías que permitan fabricar empleando varios materiales o a combinaciones de tecnologías. Uno de los estudios que hemos estado haciendo recientemente es viendo que ciertas resinas resultan inadecuadas para estos procesos de cultivo celular, pues hemos estado pirolizándolas para obtener unos andamios de carbono vítreo. Estos andamios de carbono vítreo pues tienen una biocompatibilidad interesante. Si solo contamos con la estructura del carbono vítreo, de una retícula, pues al final tenemos quizá unos andamios demasiado rígidos o en los que las células no colonizan adecuadamente. Sin embargo, si incorporamos un textil dentro de las estructuras poliméricas y pirolizamos de forma conjunta el textil, y el textil ven estas bolitas de algodón, y si pirolizamos de forma conjunta el textil y la resina epoxi, pues obtenemos al final una estructura de carbono multiescala en la que la colonización celular se ve mejorada. De momento lo estamos utilizando para estudios in vitro, para modelar el crecimiento celular en entornos tridimensionales, pero a futuro esperamos que pueda dar lugar a implantes también. En ocasiones las tecnologías aditivas pues no dan lugar a la pieza final implantable, pero se pueden utilizar para obtener herramientas de fabricación, otras herramientas de fabricación. Las imágenes que ven en la pantalla, en este caso, pues lo que ven es cómo a partir de unas imágenes médicas se puede reconstruir la anatomía de un paciente y se pueden seleccionar las zonas dañadas y fabricar por estereolitografía, bueno, partiendo, o sea, una vez seleccionada, una vez segmentada la zona de interés, se obtiene el modelo en formato STL, de Standard Tessellation Language o estereolitográfico, y después se puede fabricar. Esta fabricación aditiva, en nuestro caso empleando esta estereolitografía láser que comentaba, nos permite posteriormente fabricar unos moldes de silicona.
estos moldes de silicona, pues una vez obtenidos, se extrae el modelo estereolitográfico y en su interior se puede colar una gelatina con carga cerámica que tras un sinterizado se convierte prácticamente en un hueso artificial y que se puede emplear para reconstrucciones tisulares, por ejemplo, tras accidentes o tras problemas, por ejemplo, cuando se tiene que extirpar parte de un hueso por culpa de un tumor, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en esta obtención de hueso artificial en el que empleamos unos moldes obtenidos a partir de unas piezas de manufactura aditiva. En este caso, el proceso es indirecto. En ocasiones, pues, aparte de que en un futuro podamos pensar en que estas soluciones puedan terminar implantándose, en ocasiones resulta también interesante estudiar las células en unos entornos pues, más sostenibles que lo que son las pruebas típicas que se realizan empleando modelos animales. Si queremos estudiar, por ejemplo, el proceso de crecimiento de un tumor y cuál es su tratamiento, pues mucho mejor recurrir, al menos en una primera fase, a unos diseños, unas simulaciones, unos microsistemas fluídicos que intenten imitar la red vascular del organismo humano, los propios órganos interconectados en estos dispositivos que se denominan Lab on a Chip, laboratorios en un chip o órganos en un chip. Y de esta manera, pues estudiar lo que sería una plaquita de Petri mejorada, una placa de Petri que imita la fisiología humana, pues hacer todos los estudios de la forma más sistemática posible acerca de crecimiento de las células, tratamiento con distintos fármacos, proporciones de fármacos, partículas que se puedan utilizar para esos tratamientos contra el cáncer, en vez de recurrir a, pues a modelos animales, que ya llegará el momento, ¿no? Pero si aplicamos los principios de las 3R, que se denominan reemplazo, reducción y refinamiento, pues llegaremos a un desarrollo de dispositivos médicos más ético y más sostenible. Esto es lo que estamos intentando también en el laboratorio. Ven aquí en este caso un molde, fabricado también por estereolitografía, en el que se puede colar de nuevo una silicona para obtener unas placas de Petri en las que cultivar distintos tipos de células y analizar sus interacciones. Una vez validadas, una vez fabricados estos primeros prototipos, pues también se puede recurrir a una fabricación en serie por inyección, claro que sí. Digamos que las técnicas de fabricación aditiva no eliminan, no tienen por qué eliminar todo lo anterior. Son complementarias al mecanizado, son complementarias a la producción en serie, por ejemplo, empleando inyección de termoplásticos. Pero sí que es verdad que para esos primeros prototipos pues resultan de gran utilidad. Y hemos estado haciendo distintos estudios asociados a la barrera hematoencefálica, al modelado de la vascularización, como pueden ver en esta imagen de la derecha. Tenemos unos esferoides tumorales en color rojo y unas células que representan la vasculatura en color verde. Entonces, variando la distancia entre esos esferoides tumorales y la vasculatura creada de forma artificial, pues se pueden analizar, por ejemplo, procesos de metástasis y demás. Y además estudiarlos de una forma, como digo, muy ética, muy sostenible sobre un chip que además, bueno, sin tener que involucrar ningún estudio animal. También estamos intentando no solo reducir el número de experimentos en animales, sino el número de experimentos con células, porque al final las células son costosas, precisan de personal muy especializado. Entonces lo que estamos intentando desarrollar es un conjunto de técnicas que nos ayudan a simular el crecimiento celular en estos órganos en un chip. Y de esta manera, pues combinar esas posibilidades que aportan las simulaciones con las capacidades que nos proporcionan las herramientas de fabricación aditiva desde el punto de vista de la obtención de prototipos rápidos con los que poder evaluar distintos fenómenos. Yendo
en esta dirección de trabajar en la multiescala, hay una tecnología que se denomina fotopolimerización de dos fotones, es como una estereolitografía de alta precisión y bueno, pues pueden ver en la imagen algunos ejemplos de andamios tisulares en los que en este caso la anchura y altura del andamio son como unas 20 micras. Prácticamente el andamio interactúa a nivel celular. Podríamos depositar una célula en la parte superior de ese andamio y ver cómo interactúa con él para realizar distintos estudios. La idea es que nos encantaría poder combinar esta fotopolimerización de dos fotones con capacidades extraordinarias en la microescala, con esas otras herramientas que nos permiten obtener productos macroscópicos y al final esos productos macroscópicos, podríamos pensar en implantes, son los que realmente resuelven el problema, pero a veces si el implante lo pudiéramos funcionalizar superficialmente para que tuviera alguna microestructura, pues en ese caso podríamos promover ciertas respuestas de biocompatibilidad mejorada, respuestas antibacterianas y demás. De momento, como digo, estamos trabajando con diferentes polímeros, algunos cerámicos, aleaciones y carbono vítreo. A futuro, pues intentaremos combinar todo esto y en las distintas escalas. De esta manera, pues por ejemplo, podríamos pensar en texturizar objetos. En este caso lo pueden ver con el efecto de texturizar empleando fotopolimerización de dos fotones y conseguir una superficie que imita estas características autolimpiantes de algunas hojas, por ejemplo las hojas de la flor de loto o las propias hojas de los pétalos de rosa suelen tener estas estructuras, estas microestructuras que los mantienen secos cuando llueven y de esa manera hacen que la planta sobreviva. Bueno, pues esta posibilidad de modificar la hidrofobicidad, hidrofilicidad de las distintas superficies resulta interesante también desde el punto de vista de aplicaciones médicas. Visto lo que estas tecnologías de fabricación aditiva pueden hacer en la microescala y desde el punto de vista de fabricar o desarrollar biomateriales biomiméticos que imiten la vida, también la idea es llevar ese conocimiento a dispositivos médicos pues, más directamente aplicables. Todo lo que hemos visto hasta ahora en la presentación pues hacía referencia a diferentes andamios de ingeniería de tejidos, laboratorios y órganos en un chip, que por supuesto tienen una aplicación en investigación, pero que para todos ellos pues queda un tiempo hasta que puedan incorporarse a pacientes. No digo que, por supuesto, que se hace ya en algunos casos, pero mi opinión es que estos andamios de ingeniería de tejidos desplegarán todo su potencial a lo largo de la próxima década y, claro, la ruta de llegar a un paciente pues es todavía compleja porque implica la utilización de células de los pacientes. En Europa, si estamos pensando únicamente en el andamio tisular, en ese material inerte fabricado en 3D, estaríamos hablando de dispositivos de clase 3, según la Medical Device Regulation 745 de 2017. Sin embargo, si incorporamos ya en el propio dispositivo células del paciente, estaríamos hablando de una terapia clínica avanzada que en el caso europeo va por otra directiva que es un poquito más compleja de superar. A muy corto plazo, sin embargo, a día de hoy ya se utilizan dispositivos médicos fabricados en 3D, fabricados con estas tecnologías aditivas y bueno, pues en este ámbito más aplicado, menos básico, más directamente aplicable, también estamos trabajando. Y estamos trabajando desde el punto de vista de promover enfoques colaborativos en el diseño, enfoques colaborativos en la fabricación, de tal manera que con esas impresoras distribuidas por el mundo se podrían incluso fabricar los dispositivos médicos desde la nube, si están adecuadamente diseñados, si el proceso está adecuadamente también estandarizado y controlado. Y también desde el punto de vista de dispositivos médicos de código abierto, que son aquellos cuyo diseño
e información relativa al desarrollo se hacen públicamente accesibles. Básicamente, como Wikipedia viene haciendo con el conocimiento, pues estamos trabajando desde UPM en colaboración con otras universidades como la Universidad de Pisa, el KTH de Estocolmo y un consorcio africano de ingeniería biomédica en el desarrollo de este concepto de Open Source Medical Devices, dispositivos médicos de código abierto. Hemos desarrollado una plataforma, esa plataforma que tienen el link en la pantalla, la plataforma Ubora, que es una especie de Wikipedia biomédica y que además esta Wikipedia biomédica surge de un proyecto con fondos europeos, inicialmente a modo de colaboración entre Europa y África, pero tenemos ya socios de todas partes del mundo, de unos 40 países de América, África, Asia y Europa, trabajando juntos en esta plataforma Ubora, intentando pues analizar nuevos métodos, nuevos procesos para estos dispositivos médicos y en los que las tecnologías de manufactura aditiva juegan un papel fundamental. Esta plataforma básicamente guía también a los diseñadores. Nosotros la estamos utilizando, por ejemplo, ahora mismo como herramienta educativa también. Esta plataforma, cada dispositivo médico se crea como una especie de cajita dentro de la web y dentro del dispositivo hay una metaestructura que está adecuada pues, a estos procesos de especificación, diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, pasando o cumpliendo, proporcionando a la plataforma toda la información que un diseñador y un fabricante de dispositivos médicos tendrían que proporcionar a un organismo notificado en la Unión Europea para poder comercializar un dispositivo. Y esa información además se hace pública. Aquí traigo pues algunos ejemplos de los proyectos que he estado monitorizando últimamente, ¿no? Distintas férulas, protectores faciales, autoclaves solares, en fin, una serie de proyectos. Toda la información de diseño está compartida en esta web, es públicamente accesible y se podrían fabricar siguiendo unas instrucciones que están también en la propia plataforma, empleando herramientas de fabricación aditiva, en muchos casos de bajo coste. Vemos, por ejemplo, aquí pues un protector facial. Protector facial pues para estos deportistas que tienen una rotura del tabique nasal y que rápidamente quieren volver a ejercitarse con sus colegas. Y en este caso, bueno, pues aunque un protector facial impreso por deposición de filamento fundido, pues quizás sería poco robusto. Lo que trabajamos también es no solo en imprimir el protector facial, sino más bien imprimir el molde, imprimir la herramienta de fabricación sobre la que luego laminamos una fibra de carbono. En este caso utilizamos una manufactura aditiva para fabricar herramientas, como en ocasiones anteriores cuando utilizábamos un molde de estereolitografía para obtener una pieza final por colado. También dispositivos como este que ven aquí. Esto además es un resultado de un proyecto estudiantil, una férula para inmovilizar dedos después de inmovilizar la mano, ¿no? Inmovilizar las falanges después de un accidente. Entonces, en vez de que nos escayolen, enyesen el brazo hasta el codo, pues cuanto mejor utilizar un modelo modular como este, que se pueden incluso imprimir a modo de matriuscas rusas, se pueden imprimir en distintas escalas y adecuado a los pacientes. Directamente desde la nube, ¿no? Entonces es el diseño prácticamente personalizable al usuario. Y luego, esta complejidad que permiten las tecnologías de fabricación aditiva, pues nos está haciendo también entrar en una línea, dentro de esta línea de investigación aplicada, de implantes que hagan cosas o de órtesis que interactúen con los pacientes, pues estamos intentando diseñar y fabricar de forma directa diferentes mecanismos que se transformen en estructuras que se transformen en mecanismos. Básicamente tenemos una colección CAD de estructuras reconfigurables, como la que pueden ver en la pantalla. Podrían ser las estructuras para distintos actuadores, microrobots, manipuladores quirúrgicos
andamios de ingeniería de tejidos, que a veces resulta complejo cultivar las células y que colonicen el andamio completo. Bueno, pues en este caso en el caso de la derecha, se podría fabricar el andamio con una estructura abierta. Posteriormente el andamio, una vez las células pues han colonizado esta estructura abierta, se podría cerrar y constituir un implante tridimensional. Tiene relación con la línea esta de ingeniería de los materiales vivientes, que son todos estos materiales en los que células vivas en el interior de un material pues son capaces de actuar a ese material. Y esto se puede conseguir únicamente con tecnologías aditivas, porque son las que realmente permiten incluso obtener, fabricar de forma directa un mecanismo desde el propio fichero CAD. Ven aquí, por ejemplo, los ejemplos que hemos obtenido con estereolitografía láser. Por supuesto, estos son unos primeros modelos muy conceptuales, pero perfectamente podrían ser la base para estructuras de, como decía, microrobots, micromanipuladores quirúrgicos, dispositivos médicos implantables de forma mínimamente invasiva. En este caso, nuestra tecnología emplea una resina epoxi, que no es de grado médico. Entonces, lo que estamos también, como comentaba anteriormente, una vez fabricados estos prototipos en resina, los estamos pirolizando. Los estamos pirolizando para desarrollar impresión 3D, o lo que podríamos denominar también impresión 4D, en el sentido de que estas estructuras, una vez fabricadas, cambian de forma. Impresión 4D en carbono. Entonces, el proceso convencional, el proceso de pirólisis convencional, pues hacía que estos mecanismos se quedasen gripados, se quedaban adheridas unas superficies a otras y no perdían esa movilidad. Sin embargo, con un proceso de pirólisis aditivada o facilitada por inmersión en polvo de grafito, somos capaces de mantener ese juego y conseguimos estructuras que cambian de forma y que son además perfectamente biocompatibles. En este caso, en colaboración con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Nosotros hemos estado haciendo los diseños iniciales y los prototipos por estereolitografía. Nuestros colegas han estado pirolizando el material porque es en lo que son expertos. Por supuesto, estas micro y nano máquinas pues tendrán a futuro diversas aplicaciones médicas. Y luego, estas tecnologías de fabricación aditiva hemos visto su aplicación en el ámbito más básico, esa interacción a nivel celular. Hemos visto unos dispositivos quizá más aplicados, dispositivos médicos que se podrían ya utilizar para interactuar con el organismo humano. Y, por supuesto, también estas tecnologías de fabricación aditiva pues tienen un rol importantísimo en la innovación dentro de los hospitales. Innovación dentro de los hospitales, traigo aquí unos ejemplos. Procesos para apoyo al diagnóstico y a la toma de decisiones. En la imagen de la izquierda ven, por ejemplo, la tomografía computerizada, la reconstrucción CAD a partir de la tomografía computerizada de un paciente que tenía una malformación en el complejo sacrocoxis y que necesitaba la implantación de un electrodo para estimular las raíces sacras. Bueno, pues para planificar esa cirugía, puesto que la anatomía no era convencional, estuvimos colaborando con el Hospital La Paz de Madrid para fabricar unos modelos que ayudasen a planificar cómo iba a ser esa inserción del electrodo. También en ocasiones, pues a partir de imágenes médicas se podrían personalizar diseños, como pueden ver en el caso de la derecha, la personalización de un diseño de anillo de anuloplastia a partir de imágenes de TAC cardíaco para tratamiento de la insuficiencia mitral. También en ocasiones pues hemos colaborado con empresas, con otras entidades. El ejemplo de la izquierda que pueden ver es una colaboración con la Universidad de Piura. Estuvimos fabricando para ellos, empleando tecnologías aditivas y moldes rápidos, pues unas válvulas para tratamiento de glaucoma. Y en colaboración con la empresa Diagnochip de Chile, estuvimos desarrollando unos primeros prototipos de dispositivos para diagnóstico de infecciones urinarias, en lo que todo lo que era la estructura del dispositivo se obtenía por fabricación aditiva. Entonces, evidentemente, todas estas tecnologías ayudan a innovadores a construir la industria médica del futuro,
Como conclusiones, mirando a ese futuro, claro, yo soy profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. Entonces, para mí la ingeniería industrial, muy en concreto la ingeniería mecánica o esa relación con la ingeniería biomédica como catalizadoras de disciplinas emergentes, creo que es importante tenerlo en cuenta. Y pienso también que estos principios técnicos de la ingeniería mecánica se pueden aplicar muy bien a la salud de forma multiescala, interdisciplinar, transsectorial, apoyándose en las tecnologías de manufactura aditiva. Por supuesto, para mí también investigación y enseñanza van de la mano y además el futuro de la I+D+I, de la investigación, desarrollo e innovación, yo lo veo como algo colaborativo. En ese sentido, pues contar con eventos como el que han organizado hoy, en el que distintos innovadores podamos conocernos y quizá plantear actuaciones colaborativas para el futuro, pues es evidentemente algo enormemente necesario. Muchas gracias por su atención. Con esto terminaría mi exposición. Andrés, te agradecemos enormemente la presentación, muy interesante, realmente emocionante la forma como nos has llevado de la mano y nos has ido explicando todo desde el comienzo y cómo se ha ido desarrollando. Digamos, pues como para resaltar esa forma como nos fuiste llevando en la exposición, cosas muy, digamos, muy interesantes, muy chéveres, como decimos acá en Colombia. Por ejemplo, lo que mencionas de el impacto social que puede tener esta tecnología. Mencionabas países como África, acá en Colombia, por ejemplo, sabes que hemos tenido y todavía tenemos un conflicto armado que nos ha dejado enorme cantidad de personas con discapacidad debido a problemas de minas antipersonal. Y digamos que esto que estás mencionando claramente aplica en países como Colombia. Todo lo del código abierto es súper interesante y tiene un impacto social enorme. Adicionalmente, pues para nuestros aprendices es muy interesante saber cómo se va desarrollando la investigación. Bueno, para ir finalizando, hay una pregunta. En este momento la tenemos en pantalla por parte de Juan Camilo. Juan Camilo Sánchez es uno de nuestros miembros acá del SENA, del CTMA. Y la pregunta básicamente dice, con respecto a las texturas que se hicieron, ¿de qué tamaño estamos hablando? Sí, en el caso de las que enseñaba en la imagen, gracias por la pregunta, las que enseñaba en la imagen de la flor de loto, esas texturas que eran como pequeños bultitos, que además tenían pues unos bultitos adicionales, estamos hablando de una altura de 10 micras. En esos bultos eran senoidales, eran senos multiplicados por cosenos en valor absoluto, que daban como pequeñas montañitas, pues esas pequeñas montañitas tenían una altura de 10 micras y sobre esa altura de 10 micras había como una textura adicional con una amplitud de 2 micras. Con la fotopolimerización de 2 fotones se llegan a líneas fabricadas de una anchura pues de 300 nanómetros, 400 nanómetros, pero es verdad que el tamaño total de pieza fabricable pues todavía no es muy grande. Podemos hablar de estas precisiones, pero sobre piezas que no miden más de 3 por 3 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ya aplicar texturas a superficies mayores, pues realmente a día de hoy recurre a otras tecnologías. Pero bueno, yo creo que se están dando pasos en la dirección de conseguir superficies cercanas a 1 metro cuadrado y con texturas inferiores a ese centenar de micras o las 50 micras. Bueno, también Juan Camilo nos pregunta que si el proceso del que estás hablando en este momento, con el que contestaste la primera parte de la pregunta, es estereolitografía. O el Sí, método, es una modificación de la estereolitografía láser convencional
que se llama fotopolimerización de dos fotones. Y de esta manera pues se consigue una mayor precisión a la hora de fabricar. Andrés, quisiera rematar con una pregunta que me surgió a mí y es, ¿cómo se ajusta el proceso para lograr fabricar huesos sintéticos con gradiente de densidad ósea? Sí. Es decir, porque tú tienes, en la medida en que vas depositando material, ¿cómo puedes hacer eso de tal forma que se simule lo que mencionabas ahorita, de que, por ejemplo, el hueso en la parte exterior tiene mucha mayor densidad, pero hacia la parte interior tiene menor densidad? Sí, normalmente cuando, pues si estamos pensando en un implante personalizado, partiríamos de la imagen médica y hay unos software que permiten convertir esas imágenes médicas o segmentarlo, ¿no? Y convertirlas en ficheros STL. Básicamente te generan un sólido que imita al hueso del paciente en lo que es su forma externa. Una vez tenemos esa forma externa, se pueden utilizar una serie de software de diseño, los típicos software de diseño asistido por computador, pero hay un tipo concreto de software de diseño asistido por computador que utilizan o que incorporan unos módulos denominados de optimización topológica. Entonces, en esos módulos de optimización topológica, lo que permiten es aplicar retículas, estructuras porosas a un sólido diseñado con el CAD, a un sólido que imita la morfología de un paciente, pero además definiendo unos gradientes de propiedades a la hora de aplicar esas retículas o esas porosidades. Bueno, tengo una última pregunta, Andrés, y es de Alexander Suárez. Dice, ¿qué limitaciones tienen las estructuras reconfigurables en términos de sus tiempos de vida debidos a fatiga mecánica y defectos estructurales? ¿Lo han analizado? No lo hemos analizado todavía. Efectivamente, si uno fabrica micromecanismos empleando técnicas aditivas, esa superficie no siempre es perfecta. Saben que en la fabricación aditiva pues a veces se notan las capas, ¿no?, con las que uno ha estado fabricando, y esas capas, pues cuando los elementos pues trabajan realizando múltiples ciclos, pues pueden ser origen de grietas, origen de problemas. Entonces, digamos que por ahora lo que estamos es viendo si somos capaces de imprimir unos mecanismos en 3D, unos micromecanismos, y a futuro lo estudiaremos. En cualquier caso, para muchos dispositivos médicos también es verdad que incluso si el comportamiento a fatiga no fuera óptimo, podría ocurrir que en ciertas ocasiones, si uno diseña un actuador quirúrgico, pues a lo mejor el actuador quirúrgico entra en el interior del organismo, realiza su actuación, toma el elemento extraño que tenga que retirar y lo retira. Entonces, en ese caso, pues por ejemplo, no nos afectaría mucho el comportamiento a fatiga. Sí que afectaría mucho el comportamiento a fatiga si estamos hablando de un implante tipo andamio de ingeniería de tejidos o andamio de ingeniería de tejidos que se transforma. Pero también es verdad que las propias células del organismo, si interactúan con esos implantes, a veces también son capaces de repararlos o de ajustarlos a su gusto, podríamos decir, y de esa manera pues también las propias células generan matriz extracelular adicional que podría paliar esos problemas de baja resistencia a fatiga que podrían tener algunas de estas piezas. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo por la presentación, de verdad súper interesante todo lo que nos acabas de mostrar y de nuevo creo que es una invitación para nuestros aprendices, tanto al interior del SENA como para los estudiantes de las universidades que nos están viendo, de ver cómo la investigación aplicada tiene infinidad pues, de aplicaciones, valga la redundancia, y fuera de eso, cómo, digamos, normalmente la investigación se desarrolla en el punto donde se intersectan diferentes disciplinas o áreas del conocimiento. Eso también es muy importante para resaltar. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias y bueno, esperamos que tengas un excelente día y bueno, seguimos en contacto.
Muchas gracias. Seguimos en contacto. Tienen mi contacto. Ha sido un auténtico honor estar aquí con ustedes y cuídense mucho. Yo me voy a quedar también aquí viendo la sesión y nos vemos.